Capítulo 8. Sábado, Beacon Campus Grounds. ¿Qué están haciendo esos perdedores ahora?, preguntó Mercurio. Él y Emerald estaban sentados en uno de los muchos bancos que adornaban el campus, observando a los miembros del equipo Rubí y JNPR sentados en semicírculo bajo un gran árbol. Un miembro de JNPR, Liren, estaba sentado frente al resto, frente a ellos. Ahora libres de su arresto domiciliario, por así decirlo, podrían volver a su propósito de estar aquí, que era observar a los otros estudiantes y medir sus habilidades, al menos en parte para ver quién podría ser una amenaza y quién podría ser capaz de usar. Por supuesto, la parte de observación de las cosas había sido un poco difícil de lograr ahora que tenían que participar en las clases. La clase que había sido más útil para su propósito era la clase de combate, pero había poco que observar ahora que los dos mejores equipos de primer año estaban en la clase avanzada y no tenían acceso a eso y, por lo tanto, no tenían idea de lo que estaban aprendiendo. Lo que quedaba en la clase de Godwich ciertamente necesitaba el beneficio de sus enseñanzas, pero había poco allí que valiera la pena. Había sido un poco divertido ver a Cinder luchar para evitar incinerar a los miembros del equipo CRDL. Habla de un montón de idiotas. Creo que están meditando, sugirió Emerald. Él resopló. ¿Es eso parte de su entrenamiento avanzado? ¡Qué pérdida de tiempo! Tal vez se están poniendo en contacto con su Huntsman interior, dijo arrastrando las palabras, algo menos que medio sería. Como dije, una pérdida de tiempo, se quejó. Si ese es el tipo de mierda que esos dos están haciendo, entonces es obvio que no están aquí para enseñar. Los estudiantes debajo del árbol comenzaron a brillar con los diversos colores de su aura. Incluso Jaune. El suyo subió un poco más lento que los demás, pero lo hizo. ¿Un ejercicio de aura?, Esmeralda cuestionó. Como dije, comenzó Mercury. Callarse la boca. Ella chasqueó. ¿Por qué tenía que ser tan molesto? Antes de que pudiera replicar, los demás levantaron una de sus manos frente a ellos, con la palma hacia arriba, e hicieron algo que llamó su atención. En la mano de Liren se formó una bola de aura y se elevó, pero todavía estaba unida por un delgado zarcillo. Era un poco como un globo en una cuerda. Black Belladonna estaba logrando un resultado similar solo que un poco menos definido y lo mismo le pasaba a Pirranicos. En la mano de Weiss Schine había una forma abovedada que cubría su palma. Fue un comienzo, pero no pudo lograr que se elevara más o formara más una bola. Yan Xiaolong estaba produciendo algo que se parecía más a una pequeña llama que parpadeaba perezosamente que a una bola real. Comenzaría a tomar la forma correcta cuando volviera a estallar. Ruby Rose y Nora Valkyrie tenían algo que parecía que estaba tratando de saltar de sus manos en un frenesí. Jaune Arg no consiguió que se formara nada en su mano, pero su aura general parecía seguir estabilizándose más y más. ¿Están practicando la manipulación del aura?, dijo Mercury, perplejo. ¿Por qué suenas sorprendido por eso?, ella preguntó. ¿Sabes algo sobre el tema?, preguntó, como si su punto debería haber sido obvio para ella. Lo siento, gruñó ella. Pero yo no fui a una escuela de combate. Yo tampoco, replicó él. Pero hay otras formas de aprender cosas. Trataré de hacerlo simple para ti. Si las miradas pudieran matar, la mirada que ella le estaba dando lo habría dejado como una cáscara humeante. Tratar de manipular tu aura para hacer mucho más que actuar como un escudo usa demasiado. Cualquier efecto que puedas obtener no vale la cantidad de aura que cuesta. Tratar de enseñarles algo así a estos imbéciles no tiene sentido, es por eso que nadie lo hace. Todo lo que hace es darles algo brillante con lo que jugar. Hablas mucho para alguien que ni siquiera pudo llegar tan lejos como la evaluación de la clase, habló una voz familiar detrás de ellos. Se dieron la vuelta solo para no ver a nadie allí. Por aquí, la voz volvió a hablar y se dieron la vuelta para ver a Yoruichi de pie frente a ellos. Levantó las manos y su aura las envolvió, y solo a ellas. Dos bolas blancas eléctricas de aura, cada una del tamaño de una manzana, se formaron en sus palmas y se elevaron sobre ellas a una altura de aproximadamente 6 pulgadas. Cada bola parecía girar sobre sí misma mientras mantenía su forma y pequeños zarcillos como relámpagos en miniatura se arqueaban de un lado a otro entre las bolas y sus manos. Podían sentir el poder absoluto de ellos. Lo único que acertaste es que requiere mucho aura, hasta que aprendes a dominarlo, dijo.
Se enseña la manipulación del aura, pero esas enseñanzas se limitan principalmente a poder mover tu aura para mejorar áreas específicas de tu cuerpo contra el daño, y tal vez incluso para agregar un poco de empuje a un golpe físico. Pero como puedes ver, hay mucho más. Eso se puede hacer con eso. Para que puedas hacer unos bonitos fuegos artificiales, gruñó Mercury. No significa que sea bueno para nada. Estaba un poco desconcertado por su repentina aparición y su mala actitud predeterminada salió a la luz. Esta mujer ya les había causado suficientes problemas. Cada uno de estos fuegos artificiales, como los llaman, es suficiente para destrozar su aura, y probablemente sus costillas y provocarles una desagradable quemadura, les dijo con frialdad. Y ni siquiera estoy poniendo un esfuerzo en eso. Y en cuanto a debilitar mi aura al hacer esto, ustedes dos podrían golpearme hasta que se ponga el sol y no lo romperían. Ella los miró fijamente y sintieron que un peso se asentaba sobre sus hombros. Llamaste a mis estudiantes perdedores e imbéciles, pero lo que están haciendo en este momento es una mejora del 100% de lo que podían hacer hace menos de una semana, y lo lograron practicando por su cuenta. Ambos no pudieron evitar que sus ojos se abrieran de par en par. Había escuchado toda la conversación, lo que significaba que había estado de pie detrás de ellos todo el tiempo y no lo sabían. No habían sentido nada. Ambos parecen pensar que están por encima de ellos, así que ¿por qué no me muestran si pueden hacerlo mejor? Desafió Yoruichi. No estamos en tu clase y ni siquiera es un día de escuela, Emerald imprudentemente le respondió. La mirada que se volvió sobre ella pareció clavarla literalmente en el banco y casi chilló de pánico. Pero estás en este campus y por el momento asistes a esta academia, así que sígueme la corriente, dijo sombríamente. No puedes hablar mierda sobre mis estudiantes, así que considera esto como tu castigo. O ustedes dos grandes conversadores no pueden ni siquiera arreglárselas para sacar a relucir su aura. A regañadientes y con una mirada constante, las dos sacaron a relucir su aura, aunque no más rápido que sus estudiantes. ¿Feliz? Mercurio sonrió. No, respondió Yoruichi rotundamente. Intenten hacer lo que están haciendo. Son solo perdedores e imbéciles, ¿verdad? Así que obviamente deben poder hacerlo mejor. Incluso lo haré más fácil para ustedes. Si alguno de ustedes puede hacer algún tipo de forma, si puedes hacer que tu aura se mueva en tu mano, te soltaré y podrás irte. Pero te quedarás aquí hasta que lo hagas. Y no me mires así, tú empezaste esto. Se metió en este hoyo, así que encuentre una manera de salir de él, señor Black. Estaba enojado, pero al menos se dio cuenta de que se habían arrinconado y su parte de culpa era probablemente la mayor. Ni siquiera había intentado manipular su aura antes. ¿Cuál fue el punto? Ni siquiera sabía cómo intentarlo y esta molesta perra no estaba dispuesta a darle ningún consejo. Apretando los dientes, esperaba que simplemente intentar que sucediera funcionara, de lo contrario estaría aquí por un tiempo. Emerald, por otro lado, casi estaba teniendo un ataque de pánico. Cinder les había advertido que evitaran a los nuevos maestros tanto como fuera posible, aunque no había mucho que pudieran haber hecho en este caso ya que ella se acercó a ellos. Deberían haber estado más alerta y mucho más cuidadosos con lo que decían, aunque culpaba a Mercury por la mayor parte de eso. Sin embargo, no estaba exenta de culpa ya que había dejado que su actitud se presentara frente a su sentido común. Al igual que Mercury, sabía que tampoco podía manipular su aura y eso les dejaba solo dos opciones. Intente y falle, con la esperanza de que el profesor finalmente se apiade de ellos, lo que parecía muy poco probable, o use su semblanza para salir de este lío. Cinder le había advertido sobre usarlo, no quería arriesgarse a que nadie descubriera que era antes de que fuera el momento de usarlo como parte del plan, pero no vio otra salida. Tenía que tener cuidado. No podía simplemente hacer una forma repentina en su mano o incluso hacer que su aura se moviera repentinamente. Tenía que parecer que era un esfuerzo y bastante insignificante para que pareciera real. No estaba acostumbrada a utilizar su apariencia de esta manera, de una manera que requería una ilusión más sutil y afinada. Era como tener que permitir que el objetivo viera la ilusión que se estaba construyendo en lugar de hacer que viera algo que ella podía presentar completo mientras sus ojos estaban desviados. Sabía que esto le iba a dar dolor de cabeza y que iba a necesitar mucha concentración. Afortunadamente, pudo ocultar esa mirada detrás de la concentración que necesitaría mostrar si realmente estuviera tratando de hacer que su aura se moviera en su mano.
Le tomó casi un minuto completo de intensa concentración hacer que el pequeño parpadeo de Aura moviéndose en su mano pareciera natural y adecuadamente forzado, y tuvo que mantener esa concentración para mantener la imagen tal como era. Sin embargo, su sensación momentánea de alivio fue pisoteada rápidamente cuando su torturador no dijo nada de inmediato y la obligó a sostener la forma parpadeante durante casi 30 segundos. De repente se dio cuenta de que tal vez no debería haber aguantado tanto tiempo y rápidamente dejó que se esfumara, rezando para no haberlo arruinado. «Puedes parar ahora», dijo Yoruichi rotundamente. «Al menos uno de ustedes muestra una pizca de promesa. Ahora salgan de aquí. Si tienen más problemas, estarán en el primer bulla de regreso a Aven». Ninguno de los dos dijo nada cuando se fueron, Mercury porque estaba enojado y sabía que ya había abierto la boca lo suficiente, y Emerald porque estaba un poco mareada y se concentraba más en mantenerse erguida y en movimiento. Una vez que entraron a la escuela se detuvieron para que ella pudiera recuperarse. «Idiota, Siseo. Sabes que se supone que no debes usar tu semblanza. Tal vez si hubieras mantenido tu bocota cerrada, no lo habría necesitado». Siseó de vuelta. «No me eches todo esto en la cara, también te disparaste la boca». Grunó. Ella ya nos iba a obligar a hacer eso antes de que dijera algo. Ella respondió. «Si no lo hubiera usado, estaríamos allí todo el día». «Podríamos haberlo intentado y luego admitido que no podíamos hacerlo y luego marcharnos», respondió. «O podrías haber hecho lo que te dije y no meterte en problemas», les llegó la voz disgustada de Cinder desde el final del pasillo. «Vuelve a la habitación, parece que necesitamos tener una pequeña charla de nuevo». De repente, desearon estar de vuelta en el banco con el profesor Shioi mirándolos. Hablando de eso, después de su partida, Yoruichi los observó hasta que se perdieron de vista, echando un breve vistazo a las ventanas del tercer piso, donde sabía que Cinder había estado observando todo antes de girar sobre sus talones y dejarse caer en el banco. Con una sonrisa satisfecha en su rostro. Un momento después se le unió Ichigo, sin armas ni abrigo. «Te ves bastante complacido contigo mismo», señaló. Él había estado observando desde cerca, manteniendo un ojo en ella y los lacayos de Cinder y un ojo en sus estudiantes mientras practicaban bajo el árbol. «Estaban hablando mal de nuestros estudiantes, así que tuve que ponerlos en su lugar», dijo. «Y en el camino obtuve una bonificación inesperada». «Sé que hiciste que mostraran su aura», dijo. «¿Qué más obtuviste?» Usó su apariencia, sonrió. Pensaron que lo que nuestros estudiantes estaban haciendo era una tontería y que eran un montón de perdedores, así que hice que intentaran hacer lo mismo. Les dije que los mantendría aquí todo el día hasta que lo hicieran. Sentí que ella usaba su aura además de solo lo tenía visible y lo estaba concentrando en mí. Creó una ilusión para que su aura se moviera en su mano, pero pude ver a través de ella. Era como una imagen fantasma colocada sobre la cosa real. Si hubiera elevado mi aura un poco habría sido como si no hubiera hecho nada. Teniendo en cuenta los niveles de aura de todos los demás, creo que todos habrían visto exactamente lo que ella quería que vieran. Entonces, como mínimo, puede hacer que una persona vea lo que ella quiere, dijo. Considerando lo poco que tenemos de sus registros anteriores, sería una habilidad útil para un ladronzuelo. Me pregunto si puede afectar a más de una persona. Es difícil de decir en este momento, dijo. Teniendo en cuenta la cantidad de aura que estaba usando y el hecho de que se veía un poco desaliñada después, diría que no, pero eso es solo una suposición. De cualquier manera, esa es una buena información. Buena captura, Yori. Ya no hacen minions como antes, afortunadamente para nosotros. Entonces, ¿cómo les va a nuestros estudiantes?, preguntó, dirigiendo su atención hacia ellos. Bastante bien en realidad, respondió. Jaune puede levantar su aura y sostenerla, y todos los demás tienen alguna forma en sus manos. Algunos están un poco inestables, pero lo están haciendo muy bien por el poco tiempo que han estado en esto. Parece que Ren debe haber hecho un buen trabajo enseñándole sobre la meditación si ya han llegado tan lejos, observó. Y deben haber entendido realmente y tomado en serio lo que les dijiste. Ella le dio un puñetazo juguetón en el hombro. ¿Ves? Te dije que serías bueno en esto. Ambos se giraron y miraron hacia la escuela. Parece que Cinder acaba de bajar para conocer a sus lacayos, dijo. Y no creo que ella sea feliz. Creo que iré a escuchar, dijo, poniéndose de pie. Puedes ir a registrarte con nuestros estudiantes. En un chasquido de Shumpo se había ido.
Se quedó donde estaba por un momento y los vio continuar practicando. Ren, Black y Tira habían estabilizado sus construcciones y Weiss había pasado de una cúpula a una bola real que todavía estaba firmemente anclada a su mano. Jaune no tenía nada, pero aún mantenía su aura. Nora, Ruby y Jan seguían siendo las mismas, solo que Jan estaba un poco más inestable que antes y parecía que se estaba frustrando mucho. Será mejor ver si puedo apagar ese fuego antes de que comience, murmuró mientras se levantaba y paseaba, con las manos metidas en los bolsillos. Realmente estaba impresionado con lo que estaba viendo y sintiendo de ellos. Habían captado el concepto con bastante rapidez y ya estaban obteniendo buenos resultados teniendo en cuenta el poco tiempo que habrían tenido para trabajar en él. También podía sentir un ligero aumento en la fuerza y la cantidad del aura de todos. No era mucho por ningún tramo de la imaginación, pero estaba allí y eso era una señal alentadora. No sabía si Yoruichi ya se había dado cuenta, había estado un poco preocupada, pero se aseguraría de decírselo. Ahora me gusta lo que estoy viendo aquí, les dijo. Todos lo están haciendo mejor de lo esperado. Buen trabajo. Oh, Ichigo, me refiero al profesor Kurosaki. Ruby gritó. Él sonrió y la despidió. Ichigo está bien a menos que haya otros maestros alrededor. Lo mismo ocurre con Yoruichi. Eso parece ser lo único que no hemos podido enseñarles todavía. Se volvió hacia Ren. Parece que has hecho un buen trabajo enseñándoles a meditar si han podido obtener resultados como este. Buen trabajo. Ren asintió levemente ante el cumplido. A algunos les tomó un poco más de tiempo que a otros, miró hacia Nora y Ruby, pero todos lo lograron. Todos querían aprender esto. Tú, Black y Tira perderán el control de tu pelota con un poco más de práctica, dijo. Me tomó un tiempo perder los estribos cuando Yoruichi también me enseñó a hacer esto. Se volvió hacia Jaune. Buen trabajo, le dijo. Has progresado mucho esta semana. Sigue así. El niño sonrió ante el elogio. Se acercó a Weiss. Lo estás haciendo bien, pero pareces un poco tenso. Puedo sentir que quiere levantarse de mi palma, pero no puedo lograr que lo haga, dijo, con frustración obvia en su voz. Trata de relajarte un poco y deja que surja de forma natural, sugirió. Recuerda, es parte de ti y forzarlo sería como si alguien tratara de obligarte a hacer algo que no quieres. Habrá resistencia. Ella asintió, respiró hondo y lo dejó salir lentamente. Él la dejó sola y se volvió hacia Ruby y Nora. El aura en la mano de Nora parecía más una ola de electricidad crepitante que una forma coherente. Para Ruby era un poco lo mismo solo que el de ella parecía una masa vibrante. Creo que ustedes dos están dejando que su semblanza lo influya, observó. Pensé que podría ayudar, dijo Ruby tímidamente. ¿Es tan malo? No realmente, simplemente no es el objetivo del ejercicio, dijo. Sin embargo, lo que has hecho es el primer paso para aplicar tu aura a tus armas. ¡Guau! Nora vitoreó. Estamos por delante de la curva. Él sonrió y sacudió la cabeza. Sí, pero necesitas reducir la velocidad un poco y volver a unirte a la manada. Sin embargo, te diré que el efecto que tendría para ti con tu apariencia eléctrica es que serías capaz de sorprender a tu oponente como si lo golpearas con una pistola eléctrica. Impresionante. Exclamó la princesa Panqueque. En cuanto a ti, Ruby, tu semblanza está haciendo que la energía vibre como si estuviera tratando de acelerar, explicó. Podrías darle a la hoja de Crescent Rose un borde vibrador de alta velocidad que atravesaría cosas que de otro modo no podría. Parpadeó un par de veces mientras eso se asimilaba. Eso suena genial. Ahora, ¿por qué no vuelven ustedes dos a tratar de hacer esto sin tratar de agregarle su semblanza? Tramposos, escuchó murmurar a Weiss, aunque ella no parecía tan molesta por eso. Se volvió hacia Yan y, en todo caso, ella parecía más frustrada que antes y podía oírla murmurar por lo bajo. Se estaba concentrando tanto que parecía no darse cuenta de nada más que sucedía a su alrededor y la bola de aura parecida a una llama que estaba tratando de formar y controlar seguía encendiéndose y saliendo y encendiéndose de nuevo. Era como una llama de gas donde de repente apagas el gas y lo vuelves a encender al mismo nivel una y otra vez. Yang, llamó. Ninguna respuesta. Se puso en cuclillas frente a ella e intentó 2 veces más y ella todavía no lo escuchó. Yang. Llamó mucho más fuerte mientras usaba su propia energía para apagar la tartamudeante bola de fuego en su mano. ¿Qué? Su cabeza se disparó revelando un par de ojos rojos. Cálmate.
Estoy calmado. Él la golpeó con lo suficiente de su reiatsu para llamar su atención. Entonces, ¿por qué tus ojos están rojos? Sus ojos se agrandaron y luego se cerraron y sus hombros se hundieron. Cuando los volvió a abrir, volvían a tener su color lila habitual. Lo siento, se disculpó en voz baja. Déjame adivinar, dijo suavemente. Puedes hacer que comience y se forme, pero no del todo, luego te frustras y ahí es cuando comienza a devolverse loco. Sí, admitió. Tenemos que trabajar en ese temperamento tuyo, dijo, sonriendo. No era la primera vez desde que comenzaron la clase avanzada que él y Yoruichi lo decían. No todo sale de la manera que quieres de inmediato. No puedes forzar esto y no puedes someterlo a golpes. Ojalá pudiera, murmuró. Sería más fácil de esa manera. Probemos algo un poco diferente aquí entonces, sugirió. Obviamente, lo que Ren te enseñó sobre la meditación funcionó, pero parece que tienes problemas para mantener la calma mental clara durante el ejercicio. Prueba esto entonces. Cuando la bola de aura en tu mano comience a fluctuar, en lugar de tratar de forzar esa calma estado obligando al aura a hacer lo que quieres, prueba una forma diferente de motivación. Piensa en algo que te haga realmente feliz. Una vez que tengas eso en tu cabeza, piensa en la bola de aura que estás tratando de formar como la cosa que te permitirá proteger lo que te hace feliz. ¿Crees que eso funcionará? Ella preguntó. Vale la pena intentarlo, respondió. Pensar en algo que te haga feliz siempre es algo tranquilizador y los pensamientos positivos siempre lograrán más que los negativos. Puedes hacerlo, Yan. Ruby vitoreó alegremente. Y así habló la motivación que él sabía que funcionaría. No conocía a Yan ni a los demás desde hacía mucho tiempo, pero lo único que siempre parecía hacer sonreír a la rubia era ver feliz a su hermana. Había sido lo mismo con Karin y Yuzu, tanto entre ellas como en sus interacciones con ellas. Todos ellos eran más felices cuando los demás eran felices. Algo que me haga feliz, ¿eh? Yan pensó mientras volvía a sacar su aura. Miró el rostro sonriente de su hermana. Como si fuera a ser algo difícil de encontrar, nada la hacía más feliz que ver a Ruby feliz y había sido así desde la primera vez que la vio cuando era un bebé y solo había crecido desde entonces. Cuando la bola de aura llegó al punto en el que le había estado causando problemas, pensó en un montón de momentos en los que Ruby estaba más feliz y pensó en cómo haría cualquier cosa para proteger eso y protegerla. Ruby significaba todo para ella y no había nada que no haría por ella. Sus ojos se abrieron cuando la llama que antes parpadeaba y saltaba en su mano se convirtió en una bola turbulenta de varios tonos de amarillo, girando y rodando sobre sí misma y brillando como un sol en miniatura en la palma de su mano. Lo hiciste, hermana. Ruby declaró. Oh no, voy a intentar eso también. Yo también. Nora intervino emocionada. Él sonrió. Para Ruby, esa felicidad podría provenir de Yan, Crescent Rose, o galletas, quién sabe. Con Nora podría ser cualquier cosa. Ren, panqueques, perezosos. Tal vez ella y un perezoso comiendo panqueques cocinados por Ren, lo que sea que hizo flotar su bote. Ichigo, llamó Yan, llamando su atención. Gracias. No hay problema, dijo. Tener algo que quieres proteger es una fuerte motivación. Se volvió y miró con cariño a su hermana. Sí lo es. La miró a ella y a Ruby, luego a Weiss, luego dejó que su mirada vagara momentáneamente hacia Pirra, pensando en las almas familiares y queridas dentro de ellos. Espero que nunca aprendas lo que se siente fallar en ese sentido, Yang. Un rincón oscuro y ominoso de Remnant. La región que una vez ocupó el dios de la oscuridad, como uno podría imaginar, no era el lugar más pintoresco o acogedor y durante el largo período de tiempo desde que el dios residente se había ido, lo fue aún menos. Incluso el dominio de un dios mostraría los estragos del tiempo cuando se deja vacante durante tanto tiempo. Sin embargo, parecía encajar muy bien con el inmortal maldito conocido como Salem, especialmente porque se había alterado a sí misma al zambullirse en una de las piscinas negras de Grimm en uno de sus innumerables intentos de suicidio. Las escaleras de piedra rotas y los caminos se abrían paso entre numerosos estanques de lodo espeso, negro, parecido al alquitrán, que constantemente daba a luz a más de las diversas criaturas de Grimm, el legado rencoroso del dios oscuro. Su chapuzón en una de esas piscinas le había dado la capacidad no solo de comandar a los Grimm, sino también de crear nuevas variedades y, a menudo, lo hacía cuando le apetecía.
con el edificio parecido a un castillo que era su hogar y parecía que pertenecía y no pertenecía aquí como telón de fondo en la tenue atmósfera del lugar, caminó por los caminos rotos pero no estaba aquí para experimentar con nuevos tipos de Grimm. Hoy. Simplemente estaba paseando y contemplando las cosas. Incluso ella, en medio de todas sus maquinaciones, no era inmune a pensar en lo que había sido y lo que podría haber sido. ¿Cuánto tiempo había pasado ahora que había caminado por este mundo? Tanto que había perdido la pista hace mucho tiempo. Ella sonrió para sí misma. ¿Y cuántas veces en todo ese incontable paso de tiempo había perdido la cabeza, la había recuperado y la había vuelto a perder? La primera vez, por supuesto, había sido cuando los dioses decidieron maldecirla con la inmortalidad por no respetar la santidad del proceso de la vida y la muerte. ¿O ya lo había perdido en su dolor que la envió a buscar la intervención de Dios en primer lugar? ¿De verdad había sido tanto pedir que le devolvieran la vida a Ozma y se lo devolvieran? Él había sido un buen hombre, rescatándola de los años de tormento que fue la soledad mientras su padre la mantenía encerrada. No había esperado ninguna recompensa, liberándola solo por el bien de su propia libertad. Se merecía algo mejor que ser golpeado por una enfermedad a una edad tan temprana. Después de tanto tiempo solo, había llegado a significar todo para ella y no podía soportar estar sin él. Era solo una vida, ¿por qué no pudieron haber hecho una excepción con él? Ella les mostraría. Usó su inmortalidad para atraer a otros a su causa, convenciendo a los diversos reinos para que se unieran a ella en su levantamiento contra los dioses. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su ingenuidad se hizo evidente para ella cuando, sin ningún esfuerzo, el ataque se detuvo y se volvió contra toda la humanidad, dejándola como la única que quedaba en el mundo entero. Incluso los dioses se fueron y la luna rota fue su recordatorio constante. Su cordura vino y se fue innumerables veces desde que fue maldecida por primera vez, tan innumerables como sus intentos de acabar con su vida. Al principio había sido un vano intento de escapar de esa maldición. Más tarde, mientras deambulaba sin cesar por el mundo vacío, se convirtió en un juego más obsesivo. ¿Cuántas maneras diferentes podía pensar en suicidarse? A veces sollozando, a veces riendo, y a veces sin ninguna expresión, los ejercitó todos hasta que incluso el dolor se convirtió en nada para ella mientras cortaba, apuñalaba y desgarraba su cuerpo de todas las formas imaginables. Infligir el daño fue tan doloroso como cuando se curó, pero ahora no era más que otro aspecto de su maldición y más combustible para su odio. Francamente, a medida que pasaban los siglos, su mente debería haberse destruido por completo, pero tal vez esa era otra parte de la maldición. Ni siquiera se le permitiría sucumbir a los efectos de la locura y dejar de ser consciente de su situación. El objetivo que los dioses habían buscado al maldecirla era imposible ahora, su maldición no había hecho nada para que ella respetara el valor de la vida y la muerte. En todo caso, la había despojado de esa habilidad por completo, fomentando dentro de ella la necesidad de nada más que venganza mientras buscaba poner fin a su difícil situación. Las vidas y muertes de los demás no significaban absolutamente nada para ella. Menos que nada incluso. Todos eran solo herramientas y moneda para que ella los usara y gastara para obtener lo que quería. Afortunadamente, no había escasez de personas a las que pudiera atraer para que cumplieran sus órdenes. Todos ellos se rompieron en diversos grados y se necesitó poco más que unas pocas promesas que ni siquiera se dieron cuenta de que eran huecas para ganar su lealtad. No tenían idea de que su juego final vería el regreso de los dioses y la destrucción de toda la vida en Remnant, pero lo más importante, el final de su vida. Ojalá pudiera causar daño a los propios dioses, no solo por su maldición, sino por lo que le habían ofrecido a Oz. No se lo devolverían, pero le otorgarían una forma de inmortalidad que lo vio terminar en oposición a sus objetivos. ¿Por qué no pudo haber abandonado su misión de tratar de ayudar a fomentar la armonía en el mundo? Estaban felices de volver a estar juntos y ella incluso estaba feliz cuando mantenían a la gente a salvo de los ataques de los Grimm. Podrían haber sido los nuevos dioses de este mundo, pero en cambio él rechazó eso, la rechazó a ella y trató de huir en la noche con sus hijos. Su batalla destruyó lo que quedaba del amor entre ellos. Destruyó su hogar. Destruyó a sus hijos. El odio que sentía por él desde ese día en adelante igualaba el odio que sentía por los dioses y ella sentiría una gran satisfacción al ver todo a su alrededor, todo y todos los que él valoraba reducidos a ruinas y cadáveres ensangrentados. Pronto, si todo salía según lo planeado, se daría un gran golpe para hacer avanzar sus planes hasta el final deseado.
¿Qué mejor manera que atacar desde adentro y sabotear uno de los eventos más significativos y armoniosos de Remnant, el Festival Vital, mientras se celebraba literalmente en el patio trasero de Ozpin y con ese soldado de plomo Ironwood haciendo alarde del poder de Atlas mientras montaba una escopeta sobre él? La desesperación y la discordia que se sembrarían atraerían a los Grimm en masa. El ojo morado que obtendría Atlas generaría aún más desconfianza en el resto del mundo de lo que ya recibían a diario. Igual de importante, obtendría acceso a la reliquia escondida en Beacon. Sin embargo, tenía algunas pequeñas preocupaciones sobre cómo habían ido las cosas allí hasta ahora. Había alentado a Cinder a abrirse camino para obtener su propio poder y contactos en la búsqueda del plan. Siempre que siguiera el marco general de la misma y lograra sus objetivos, realmente no le importaban los puntos más finos. El frustrado robo de Dust en los muelles por parte del ladrón a sueldo de Cinder había sido de poca preocupación y no había tenido gran efecto en las cosas. El incidente de Mountain Glen fue más preocupante, aunque tampoco tuvo un impacto importante en su plan general. Sí, que el incidente sucediera en el momento planeado durante el Festival Vital era definitivamente preferible, pero aún así logró sembrar cierta desesperación entre la población de Vale y trajo a Ironwood y su predecible reacción exagerada a cosas que causaron incluso más preocupación y malestar entre los ciudadanos. En realidad, estaba más preocupada por el tenue control que Cinder y sus lacayos tenían sobre su infiltración en Beacon. No estaba contenta de haber necesitado saber de esto a través de Lionheart. No estaba contenta con la ineptitud que él había mostrado en su propio papel, y no estaba más contenta de que Cinder no hubiera sido más cautelosa con las cosas. Tratar de parecer que pertenecían a la escuela sin siquiera participar en la mayoría de las clases en las que se esperaba que participaran era una tontería y hablaba de la arrogancia de la personalidad de Cinder. Ella era un activo valioso, pero tener poder infló su ego y le hizo creer que era intocable y, por lo tanto, no pudo captar algunos de los detalles más finos. Sin embargo, tuvo que admitir que ninguna de las dificultades podría haber surgido si no hubiera sido por las acciones extrañas e impredecibles del propio Ozpin al iniciar una nueva clase después de que el año escolar ya había comenzado, y en el segundo semestre nada menos, y contratar a un par de comodines para enseñarlo. Cualquier Huntsman o un 3 de considerable habilidad y un historial exitoso a menudo eran bien conocidos, si no para el público, ciertamente para sus compañeros cazadores de monstruos. Y estos dos que Ozpin había contratado, Ichigo Kurosaki y Yoruichi Shioin ciertamente eran hábiles al parecer. Los registros de la misión eran muy difíciles de falsificar dado que el pago dependía de la verificación de la finalización de la tarea, por lo que no tenía dudas de que sus registros eran precisos, incluso si eran bastante sorprendentes. Se especializaron en cazar a los Grimm más antiguos y peligrosos, así como en enfrentarse a hordas de Grimm menores, ambas tareas que deberían requerir un pequeño ejército de Huntsmen, pero solo ellos dos completaron cada misión sancionada con una tasa perfecta de éxito. Sin embargo, no tenían un perfil público ni una posición fácilmente discernible entre la población o sus pares. No había registros de dónde pudieron haber entrenado o quién los entrenó. Solo sus escasos registros indicaban que tenían que ser mucho más poderosos que cualquier otro cazador o cazadora en Remnant y eso encendió las alarmas en su cabeza. Dos con ese tipo de poder y habilidad no deberían ser posibles y, sin embargo, allí estaban y estaban trabajando para Ozpin y el momento de su llegada y las razones parecían demasiado sospechosos. Pero además de acosar a Cinder y su gente con algo tan mundano como su asistencia a clase, no parecía que estuvieran haciendo nada más de lo que parecía. Enseñar una clase de técnicas y combate avanzado a un par de equipos de primer año que presumiblemente prometían lo suficiente como para justificarlo. ¿Fue solo una tapadera para que estos dos entraran en el juego, o había algo en los propios estudiantes que era mucho más de lo que parecía? ¿Ambos? ¿Ni? No le gustaban las preguntas sin respuesta, pero parecía que había poco que se pudiera hacer al respecto en este momento. Una reunión con Cinder puede proporcionar más información, pero eso probablemente fue más un riesgo que una recompensa. Prefería reunirse cara a cara o que lo hiciera uno de sus subordinados, pero dadas las dificultades en las que ella y su equipo se habían metido, era probable que estuvieran bajo un escrutinio demasiado intenso como para poder salir de la escuela para encontrarse con alguien. Incluso si los estudiantes demostraron ser excepcionales, todavía eran de primer año y no deberían ser rivales para Cinder, incluso si aún no estaba ejerciendo todo el poder de Falle Maiden.
Sin embargo, sus maestros, sus instintos le decían que algo andaba muy mal allí, pero necesitaba saber más antes de arriesgar el plan enviando a alguien para advertir o ayudar a Cinder. Esperaba tener suficiente sentido común para tratar de evitar más incidentes con ellos. A menos que el plan se descubra y se interrumpa antes del evento principal, no debería importar quién estaba allí. Una vez que comenzó el caos, el daño ya estaba hecho. Sin embargo, todavía eran lo suficientemente preocupantes como para pedirle a Bax y a Cell que vieran si podían obtener más información sobre ellos. Eran demasiados de una cantidad desconocida y ella necesitaba respuestas. Tal vez entonces cesaría la sensación cada vez mayor de que algo le roía las entrañas. Faro. Yoruichi estiró los brazos por encima de su cabeza mientras caminaba por el campus y regresaba a donde había dejado a Ichigo un par de horas antes. Probablemente nadie estaría allí en este momento, era la hora del almuerzo después de todo, e incluso si no volvían aquí, Ichigo aún la encontraría con bastante facilidad. Además, le vendría bien unos minutos de tranquilidad después de pasar el último par de horas en forma de gato en la repisa fuera de la habitación ocupada por sus infiltrados. Al principio había sido divertido cuando Cinder les leyó el acto de disturbios a sus pequeños ayudantes, pero el aire de superioridad que tenía cada palabra que decía la mujer era repugnante. Casi sintió pena por Emerald en un momento. Tenía esa mirada de niña regañada y era tan obvio para ella que la chica sentía algo por su jefe. Le recordó a su Little B, tanto que sondeó el alma de la niña nuevamente con mucho más escrutinio para asegurarse de que no se había perdido algo antes. No era ella y estaba a la vez contenta y entristecida por ello. Sin embargo, fue muy divertido ver la expresión de disgusto en el rostro de Neo mientras trataba de abrirse camino a través de las tareas de castigo a las que había sido sentenciada al igual que el resto de su equipo, y parecía que los demás no tenían intención de ayudarla con nada de eso. Sus escuchas no mejoraron mucho, pero durante el curso de las cosas, a medida que cambiaba la conversación, obtuvo una buena información. Parecía que Cinder tenía la capacidad de manipular el generador de coincidencias aleatorias para el torneo vital para configurar las coincidencias que quería que sucedieran. Era una prueba de que efectivamente había colocado algún tipo de programación maliciosa en el sistema CCT. Ahora era más importante que nunca que Ironoot consiguiera que los técnicos especialistas de los que habían hablado entraran en la torre para examinar sus sistemas. Acomodándose en el mismo banco en el que se había sentado antes, se reclinó y respiró hondo el aire fresco mientras contemplaba la pacífica vegetación del campus. No quería ver un ataque en este lugar, pero tampoco estaba segura de que necesariamente pudieran prevenirlo por completo. No con la información que tenían actualmente. Se preguntó si Whitefan estaría involucrado. El ataque que vino de Montanblen confirmó que definitivamente habían estado en la mezcla de alguna manera, pero después de perder a tantos de su gente en lo que había sido más un fracaso que un éxito, ¿seguirían participando en algún ataque futuro? Toda la actividad notable de Whitefan en Vale se había detenido, ni siquiera había rezagados para acosar a los comerciantes o peatones al azar. O bien sus esfuerzos para hacer mella en sus actividades habían funcionado o estaban agazapados y esperando el próximo gran evento. O ambos. Supuso que podrían tratar de encontrar dónde se escondían, pero siempre existía el espectro de una batalla que estallaba en la ciudad. Teniendo en cuenta que habían podido conseguir los robots militares de Atlas y una gran cantidad de polvo para la operación Montanblen, era demasiado arriesgado. ¿Quién sabía lo que todavía tenían a mano? Todo lo que se necesitaría sería un terrorista fan para activar un alijo de polvo o comenzar a arrasar con un paladín para causar una gran pérdida de vidas y sembrar aún más pánico e incertidumbre entre la gente. Si parecía que necesitaban erradicarlos, lo harían y tomarían todas las precauciones para explorarlos a fondo y planificar el ataque para minimizar los riesgos para la población en general. Entre ella y Ichigo ciertamente tenían la capacidad de tomarlos, pero había una buena razón por la que existía el dicho ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo y el poder y la habilidad no hicieron nada para cambiar eso. Si tu plan salió a la perfección, tuviste suerte. Tenías que ser capaz de adaptarte a mitad de camino. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió el acercamiento de un estudiante en particular. Miró para ver a Pyrrha acercándose por su izquierda y parecía bastante reticente. ¿Qué puedo hacer por ti, Gran Rojo? Eso hizo que la chica se detuviera repentinamente. ¿Ve Gran Rojo? Claro, sonrió Yoruichi. Ruby es Little Red, así que tienes que ser Big Red.
Esperaba que un poco de humor pudiera aliviar el obvio caso de nervios del campeón, pero no pareció funcionar. Toma asiento y dime lo que tienes en mente. Giró sobre su cadera para poder más o menos mirar a la chica mientras se sentaba a su izquierda. Pirra se sentó, con las manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. ¿He hecho algo para molestar al profesor Kurosaki? Yoruichi le dirigió una sonrisa tranquilizadora y negó con la cabeza. No has hecho nada, es solo que le recuerdas a Ichigo, a alguien que significó mucho para él y está teniendo problemas para acostumbrarse. No es una mentira, pero ciertamente no toda la verdad de ninguna manera. Ichigo se había preocupado profundamente por Tetsuki y Orihime y la mitad de su problema con Pirra era la sensación de fracaso que sentía hacia ellos. La sensación de que los había defraudado de la peor manera posible. La otra mitad del problema era que debido a eso y al hecho de que sus almas todavía estaban alrededor y justo frente a él, quería abrazarlos hasta sacarles la luz del día, lo que significaría agarrar a la alta y sexy pelirroja. Formaban parte de... Con las almas familiares que residían dentro de las 3/4 partes del equipo Ruby, había sido capaz de actuar un poco como un hermano hasta ahora en el poco tiempo que les habían estado enseñando y, a pesar de lo mucho que esas almas habían significado para él, pudo manejar es mejor. Pero con estos dos había sido una conexión diferente. Orihime había estado enamorada de él y Tatsuki era su primer y más antiguo amigo. Estaba bastante segura de que la marimacho también lo había amado, pero nunca podría admitirlo y estaba contenta de incitar a Orihime a interesarse por él. Desde que ella le había hecho saber cuántas mujeres y niñas habían estado interesadas en él, tenía cierta culpa por no darse cuenta y más aún con estas dos. Oh, respondió la pelirroja. Lo siento, no quiero ser una distracción, fue detenida en seco por un suave golpe en la frente. Nada de lo que arrepentirse, le aseguró Yoruichi. Es consciente de lo que ha estado haciendo y se siente mal por ello y no creo que esté muy seguro de qué hacer al respecto. En todo caso, debería disculparme contigo. No pensé que iba a durar tanto y ya debería haber hecho algo para ayudar a solucionarlo. ¿Tiene esto algo que ver con poder sentir el aura de una persona?, preguntó el mistraliano. Eso despertó el interés de Yoruichi. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, parece que algunas de sus reacciones más fuertes o más notables hacia mí, cuando frunce el ceño, o me evita, han sido desde que hemos estado trabajando con nuestro aura, explicó. Especialmente cuando mostraste un poco de miedo al preguntarte qué tan poderosos podríamos ser, pensó Yoruichi. Supongo que también podría tirarle un pequeño hueso existencial aquí y ver a dónde va. Debería ser interesante. ¿Crees en la reencarnación? La chica pareció desconcertada momentáneamente. Probablemente no esperaba esa pregunta. No descarto la posibilidad. Yoruichi sonrió con esa sonrisa traviesa suya. Entonces déjame sorprenderte un poco. Es real. Como dijimos antes, tu aura y tu alma son lo mismo. Cuando Ichigo y yo decimos que podemos sentir y medir el aura de una persona, ciertamente podemos hacerlo. Podemos decir cuánto aura puedes utilizar y qué tan poderoso es, pero va más allá de eso es solo la superficie. Lo que realmente estamos haciendo es sentir y leer tu alma. Esta persona a la que le recuerdas a Ichigo, no solo se ve en tu personalidad y la forma en que actúas, está en tu alma. Podemos sentir su alma como parte de la tuya. Ellos no son tú y tú no eres ellos, eres únicamente Pirramicos y quién eres. Ha sido formado por sus propias experiencias, pero su presencia todavía se puede sentir en su alma. Wow, eso es, no sé qué decir o cómo reaccionar, admitió Pirra, genuinamente atónita por lo que acababa de aprender. Además de ese sentimiento familiar de tu alma, hay similitudes externas que él ve y que han afectado su comportamiento hacia ti, continuó Yoruichi. Eres amable y tienes importantes habilidades físicas y a ambos nos consuela mucho que su alma se haya reencarnado en alguien como tú. En el rostro de Pirra había una mirada pensativa, casi preocupada. ¿Crees que sus rasgos influyeron en quién soy? ¿Ese es uno de esos cósmicos quién sabe? Preguntas, respondió ella. Es posible que una vida pasada pueda afectar a la actual, pero no es algo consciente ya que la vida pasada no es una cosa sensible por sí misma. Es una colección de recuerdos y experiencias que ocasionalmente pueden desangrarse. Algo así como cuando pareces tener un área de habilidades o conocimientos en los que sobresales, pero no necesariamente has tenido que esforzarte mucho para adquirirlos. Una habilidad natural o una predilección por algo. No te preocupes, porque como dije antes, lo que eres ha sido moldeado por tus propias experiencias.
Tú eres tú, nadie más. Espero entonces poder honrar la memoria de esta persona, dijo Pirra solemnemente. Yoruichi sonrió. Ya lo estás. Ahora, no te preocupes por Ichigo, hablaré con él se arreglará y luego se disculpará contigo. Oh, eso no es realmente necesario, protestó la pelirroja, avergonzada. Lo haría de todos modos, le aseguró Yoruichi. Solo voy a acelerar un poco las cosas. Como dije antes, esto es algo que debería haber abordado con él antes. Cada vez que uno de nosotros tiene un problema, el otro siempre está ahí para ayudar a superarlo. Hemos estado de esa manera para siempre y he cometido un pequeño desliz aquí. Para siempre. Eso le recordó la curiosidad que ella y sus amigos tenían sobre sus nuevos maestros, que habían tenido desde que Ruby los conoció por primera vez. Todos habían visto el vídeo de Mountain Glen, les habían oído hablar de cosas que hacían pensar que tenían que ser mucho mayores de lo que parecían. Las habilidades físicas que tenían estaban mucho más allá de lo que ella o los demás conocían o habían visto, que parecía que no podrían haberlas desarrollado en el marco de tiempo del que hablaba su edad visual. Eso sin mencionar el poder de su aura que se había insinuado hasta ahora. Había algo más de lo que quería hablar, pero va a parecer raro, dijo. Dispara, incitó Yoruichi. Bueno, cuando Ruby nos contó que los conoció a ustedes dos, me recordó algo que había visto en algunos libros de historia que había leído, comenzó. Eran historias de un par de guerreros, un hombre y una mujer, y sus descripciones eran notablemente similares a las tuyas y las del profesor Kurosaki. Al igual que las descripciones y algunas ilustraciones de sus espadas y de los ataques que ambas personas usaban. Al principio pensé que tal vez estas personas eran sus antepasados, pero nos dimos cuenta de que no podía explicarlo, ya que los dos descritos siempre estaban juntos y sus descripciones eran siempre las mismas y durante un lapso de siglos. Entiendo lo que quieres decir, dijo Yoruichi, tratando de no sonreír. Si se tratara de una sola persona, fácilmente se podría pensar que sería una línea de descendientes que heredaron tanto las armas como los estilos de ataque. Pero una pareja que cumplió con ese criterio y siempre estuvo junta, y durante un período de tiempo tan largo. Tenía muchas ganas de jugar el mismo truco que tenía con Glinda, pero se resistió. Apenas. ¿Tienes una teoría?, preguntó ella, eligiendo desafiar la mente de la pelirroja en su lugar. No quiero desacreditar el trabajo de alguien, comenzó Pirra. Pero creo que podría ser posible que las historias estén embellecidas. Quizás uno o más de los autores de los relatos copió de un predecesor y amplió su trabajo. Tal vez atribuyendo eventos a estas dos personas de los que no habían sido parte. Desafortunadamente, ese tipo de cosas suceden, dijo Yoruichi. No es raro que un cronista construya su reputación tratando de ampliar una historia existente, verdadera o no. Incluso pueden pensar que tienen evidencia real que puede ir desde relatos inexactos hasta ilusiones, quieren algo para ser tan cierto que convierten todo lo que pueden atribuir remotamente a la historia en supuesta evidencia. Leyendas y mitos, se encogió de hombros. Por lo general, todos comienzan con un grano de verdad en alguna parte. De hecho, hemos tenido algunas discusiones interesantes entre nosotros, dijo Pirra. Ella sonrió. Supongo que el Dr. Oblek estaría orgulloso de que todos nos hayamos interesado tanto en la historia. Weiss incluso planea preguntarle si está familiarizado con las historias. Estoy seguro de que lo estará, sonrió Yoruichi, sabiendo que definitivamente lo haría, aunque aún no le habían dicho la verdad del asunto. Entonces, ¿qué tipo de teorías se les han ocurrido a los demás? Bueno, Ren y Weiss están de acuerdo con mi teoría potencial, dijo. Y Black cree que hay algo que no parece correcto en todo esto, pero no puede decir qué. Ella se rió levemente. Ruby espera el ángulo de los héroes inmortales y Nora sospecha de los extraterrestres. Yoruichi se rió. Un momento después, el pergamino de Pirra se apagó. Es Jaune, dijo. No se perdió el tono rosado que llegó a las mejillas de la niña. Terminaron de almorzar y se dirigieron al gimnasio. Jan iba a mostrarnos parte del entrenamiento que hace cuando no tiene un oponente vivo contra quien entrenar. Yoruichi sonrió. Si bien estoy feliz de ver cómo están todos en lo que estamos tratando de enseñar, tienen derecho a un tiempo de inactividad, ¿sabes? Necesitas tomarte un tiempo para relajarte y descansar. Oh, lo haremos, le aseguró a su maestra. Vamos a tener una noche de cine esta noche y creo que todos planean ser holgazanes mañana.
Bueno, no hagas esperar a tu novio, dijo, dándole un suave movimiento de despedida con la mano. El rostro de Pirra se iluminó. Él no es mi novio, tartamudeó. Bueno, todavía no, pero sigue intentándolo, incitó ella. La mistraliana tomó eso como su señal para batirse en una retirada apresurada. Yoruichi se rió entre dientes mientras la veía irse. Si ese chico puede resistirse a eso, entonces podría ser simplemente un extraterrestre. Y si no se da cuenta, es un maldito idiota. ¿Qué hice ahora? Preguntó Ichigo mientras envolvía sus brazos alrededor de ella desde detrás del banco. No tú, Berry, el otro idiota, dijo con descaro, inclinando la cabeza hacia atrás y sacándole la lengua. Creo que su pareja es incluso más inconsciente de sus sentimientos por él que tú por nadie. Y considerando el paquete total que ella es, si él no se da cuenta pronto, le patearé el trasero y lo despertaré. Tranquila Kitty, dijo. Él la besó en la nariz. No hay necesidad de sacar las garras. Ella se estiró y colocó su mano en su mejilla. Tal vez debería clavártelos en ti. Se sentía bastante mal, pensó que había hecho algo para molestarte por la forma en que la has estado evitando. Esto te ha estado golpeando más fuerte de lo que has estado dejando ver, ¿no él? Suspirando, dio la vuelta al banco y se sentó a su lado. La sensación de sus almas en ella es fuerte. Ni siquiera tengo que tratar de sentirlo, siempre está ahí. Ha sido difícil mantener la culpa a raya. Lo siento, dijo tomando su mano entre las suyas. No me di cuenta de que te estaba golpeando tan fuerte. No es tu culpa, gatita, debería poder manejarlo mejor después de todo este tiempo. No, no deberías, argumentó. Esto es nuevo para nosotros, Ichigo, esta es la primera vez que hemos estado tan cerca de las almas que significan tanto para nosotros desde que las cosas se fueron al infierno. ¿Crees que estaría en mejor forma si encontrara las almas de ese comerciante loco o de mi abejita? Ella lo abrazó y se quedaron así durante varios minutos. Vamos, dijo cuando finalmente se separaron. Vamos a casa y relajémonos, tomemos un par de tragos, brindemos por nuestros amigos y bromeemos sobre cómo reaccionarían a todos si estuvieran aquí con nosotros. Incluso cocinaré, tengo un par de bistecs grandes y jugosos esperando. Para nosotros. Él sonrió levemente y asintió. ¿Qué haría yo sin ti, Yoruichi? Ella lo abrazó de nuevo. ¿No te alegra que nunca tendrás que averiguarlo?